Bienvenidos a su programa Comunión Vertical. Hola amigos, es un placer compartir con ustedes una vez más aquí en Comunión Vertical. ¿Sabías que si nos sometemos a algo en obediencia, podemos llegar a ser esclavos de eso? De este tema te queremos hablar en este programa. Así es, el tema a desarrollar el día de hoy es esclavos de mi sexualidad y emociones. Dos áreas más en las que se puede llegar a ser esclavo es en las adicciones y en el habla. En el caso de las adicciones, las más comunes pueden ser el alcohol, el fumado, otras como la cafeína, la televisión, entre otras. Pero la bendición es que puedes llegar a ser libre. Claro que sí. Ser libre, estar aparte de eso y dejar todo lo que te consume a ti mismo, por dentro, hasta tu salud. Muchas veces decimos, ¿cómo voy a llegar y dejar todo eso? No puedo por mí mismo. Pues yo te tengo la solución. Aceptando a Cristo en tu corazón, ya que en el Espíritu la obra de Jesucristo es perfecta. Apartando todo aquello que te consume y buscando ayuda. Así es. Ahora vamos a ver la sección Sácate el clavo. Para hablar de esclavitud es necesario a veces hablar de la liberación, ser libres de mi esclavitud. No voy a hablar de psicología ni de psiquiatría, ni como a veces uno se escucha ahí un cúralo todo, sino de cómo podemos nosotros ser libres de alguna situación. Pero para esto nos va a acompañar el pastor Fernando Chávez. Él tiene más de 25 años de trabajar en esta área de la administración en otras personas. Así que bienvenido, pastor, a Comunión Vertical. Mucho gusto, Gaylor. Es una bendición estar aquí con usted y con los compañeros que están ahí al fondo. Para nosotros también hay mucha expectativa de esta entrevista hoy. Esperemos que el Señor nos capacite, nos dé sabiduría. Sí, exactamente. La palabra dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén, sí, ¿verdad? claro. Eso es una verdad. Ahora, hay verdades absolutas. Vamos a hablar de eso. Pero ahorita estamos desarrollando un tema que se llama esclavos de mi sexualidad y de mis emociones. Empecemos de mis emociones. Hay perturbaciones emocionales que necesitan ser tratadas para ser sanadas, para no decir liberadas, pero para ser sanadas, para que una persona se sienta libre de esa emoción. ¿Se necesita liberación en esas áreas emocionales de las personas? Quiero decirte algo, Keylor, por tantos años que hemos trabajado en esta área, hemos encontrado que no todo necesita liberación. Algunas lo que necesitan es una orientación y saber qué le está produciendo esa situación. Sí. Hoy en día es muy común, no normal, ¿verdad? Sí. Ver personas con mucho estrés, con depresiones, y hay casos que, como vos decías hace un momento, la psicología ni la psiquiatría pueden alcanzarlo ahí. Y no es que tenga nada, tengo amigos que son psicólogos y compañeras que son psicólogas, pero son producto muchas veces que fuimos afectados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Por tanto, a veces la psicología no puede llegar hasta ahí, ni la psiquiatría puede alcanzar esas áreas que están afectando al ser humano, que es muy común hoy en día. Y no solamente aquí en Costa Rica, sino a nivel mundial. Esto está afectando mucho, pero tenemos que entender algo, que el que nos formó en el vientre de nuestra madre fue Dios mismo. Por tanto, Dios sí conoce qué te sucedió. Por ejemplo, a usted, Keylor, ¿qué te pudo haber sucedido? ¿Qué reacciones tuvo tu madre cuando se dio cuenta que estaba embarazada, no estaba preparada? Porque en ese momento usted ya era un ser con vida, con sentimientos, con emociones desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, usted recibía eso a través del cordón umbilical de nuestra madre. Nosotros recibíamos las cosas positivas y las cosas negativas. Entonces, hay un principio que a veces, desde que nacemos, ya venimos dañados en esas áreas emocionales. A ver, ¿y necesita una liberación o necesita un tratamiento? Un tratamiento. Dios mismo dice en su palabra que Él conoce nuestros tiempos y nuestras edades y Él nos muda. Entonces, cuando uno trata con una persona que venga con un área de estas afectada, el Espíritu Santo va a mostrar. Porque yo no puedo hacer nada. Digamos, por ejemplo, por usted, Keylor,
pero trabajo a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a revelar en qué tiempo fuiste afectado. Entonces ahí es donde el Espíritu de Dios aclara aquello y le da la sabiduría a uno para sacar a esas personas de ese estado. Es el Espíritu de Dios. No es un pastor, no es el psicólogo, no es el psiquiatra. Es el Espíritu Santo porque Él sí conoce tu tiempo y tus edades. Y cuando fuiste afectado en esas áreas. Ahora, hay muchas perturbaciones emocionales. Hablemoslo como perturbación o situaciones emocionales. Puede ser que haya personas detrás de la cámara con depresión, con una falta de perdón, con mucho resentimiento, con inseguridad. Pero detengámonos aquí para hablar acerca del resentimiento, porque hay situaciones reales. Tal vez una persona, no sé si es correcto lo que voy a decir, o es otra emoción, una falta de perdón, o es el mismo resentimiento, pero es posible que haya alguien que tenga resentimiento porque mataron a su papá, o porque violaron a su hija, o hay un resentimiento inclusive con Dios por haber perdido un ser querido. En esas situaciones, pienso que son unas situaciones muy fuertes, son reales. Y ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el primer paso para esas personas para que puedan ser sanadas interiormente? Porque el resentimiento es una cuestión del alma, pienso yo. Hay problemas económicos que se solucionan con dinero, con cuestiones económicas. Si se jode un carro, un mecánico lo va a arreglar, ¿verdad? El resentimiento es del alma. ¿Cuál es el primer paso para que una persona esté bien, que se le quita ese resentimiento? Lo que sucede con los resentimientos, como lo decías, es provocado por una persona que me hizo un daño. Ok, vos decías que hay personas que tienen resentimiento con Dios. Sí. Porque muchas veces no tienen ese conocimiento de que Dios es amor. Dios nunca me va a quitar a mi padre, Dios nunca me va a permitir que violen a mi hija. Entonces, cuando suceden esas cosas, como decías, viene el resentimiento. Si yo dejo el resentimiento en mí, ese resentimiento me estanca. ¿Por qué me estanca? Porque yo estoy viendo solo el pasado, lo que me sucedió, lo que me hicieron. Entonces, ese pasado va a estar en mí. Y si yo no busco el perdonar a esa persona que me hizo el daño, yo voy a seguir con ese resentimiento. Ese resentimiento me lleva a muchas cosas. A odiar, a quererme desquitar. Sí. Entonces yo tengo, ver que yo mismo me estoy haciendo daño. Porque al querer desquitarme con alguien, yo mismo me estoy produciendo un daño. Porque luego viene la culpabilidad. ¿Por qué hice eso? ¿Ya me siento culpable de lo que hice? Sí. Y todo es por culpa del resentimiento. Para poder yo ser sanado del resentimiento, tengo que perdonar. Pero hay un problema al perdonar. El perdonar no está en nosotros. Es muy difícil. ¿Cómo podría uno, por ese paréntesis, cómo podría uno perdonar a alguien que le violó a su hija? Ok. Esto es muy difícil. Solamente a través de Dios. Ya te dije, el perdonar no está en mí. Pero cuando yo reconozco que Dios a mí me ha perdonado, yo puedo pedirle al Señor que me dé de su perdón para yo poder perdonar a esa persona. Entiendo. Entonces, cuando yo perdono a esa persona que me hizo el daño, sea cual sea, aquel resentimiento va a ser apaciguado en mí. Va a quedar el recuerdo, pero ese recuerdo sin dolor. Entonces, ya en mí no va a haber odio. Ya no va a estar ese resentimiento. Está el recuerdo, pero como perdoné, y ese recuerdo está ahí, pero sin dolor, sin el deseo de desquitarme. Pero es solamente a través del perdón. Es el primer y único paso, por decirlo así. Es el único paso. Estamos como con el tiempo limitado, pero voy a cambiar de tema rápidamente para hablar acerca de la sexualidad. La sexualidad, yo he visto que en las iglesias, no voy a decir qué denominación, lo ven como un tema tabú.
en los hogares costarricenses se ve como un tema tabú todavía. Hay muchos jóvenes cristianos alzando la mano con preguntas de sexualidad. Y hay una verdad absoluta, que no lo dice el pastor, no lo digo yo, está en la Biblia, lo dice Dios, no se puede tener relaciones antes del matrimonio. Es una verdad absoluta. Ajá. Pero a pesar de eso, en las iglesias hay personas, subrayo, en las iglesias no hay ninguna dominación, no sé a cuál iglesia asiste usted. Hay personas que sabiendo esa verdad, teniendo esa verdad absoluta, tienen relaciones sexuales. Y hay otros que no se congregan a ninguna iglesia y también tienen relaciones sexuales. La pregunta es, ¿se puede decir de que hay un impulso carnal detrás de cada violación a esta verdad absoluta? Sí, tenemos que ver que la fornicación, la sexualidad, es producto de la carne. O sea, eso no es espiritual, es producto de la carne. De hecho, que si yo practico mucho, porque eso, la palabra de Dios o Dios mismo dice que es pecado, usted mismo lo dijo, es una verdad absoluta, no se debe hacer. Sí, correcto. Entonces, la persona que lo practica tiene que buscar el arrepentimiento para poder ser libre. Hablamos momentos, hace un momento hablábamos del perdón para ser libre, ¿verdad? Sí. Pero este es un pecado, es de la carne. Esto, por más que yo le ministre a una persona, no va a ser libre. Esto tiene que ser a través de un arrepentimiento. Después del arrepentimiento ya viene la parte en la que yo puedo trabajar. Porque cuando se practica mucho un pecado, se puede convertir en una influencia espiritual. Y es cuando una persona necesita liberación en esa área. Cuando no tiene control de su sexualidad. Cuando no tiene control de eso. Y muchos casos de estos vienen muchas veces por producto de una herencia. Tal vez yo fui gestado en fornicación o en adulterio. Entonces ya quedó una herencia ahí. Y yo voy a llegar a practicar eso. Pero si yo quiero ser libre de eso, primero tengo que reconocer que ante los ojos de Dios yo estoy pecando. Sí. Y si quiero ser libre, el arrepentimiento y buscar ayuda. Si veo que es muy fuerte en mí. Comprendo muy bien el título, como había dicho al inicio, perdón, esclavos de mi propia sexualidad y emociones. Para usted, que ha trabajado tanto tiempo en esta área y ha ministrado tal vez situaciones similares, ¿qué es que una persona sea esclavo? Y con eso terminamos. Ser esclavo de su sexualidad y sus emociones. Ok, tenemos que entender esto. Las emociones están ahí, son producto del alma. Hay emociones negativas y hay emociones positivas. Correcto. Todas las tenemos. Pero las negativas son las que yo debo cuidarme. Que me pueden hacer daño. De la sexualidad y todo esto, tenemos que entender algo. A veces yo estoy atado a personas, que es lo que conocemos como un ligamento de alma. El celo, Al practicar los celos es algo que es producto de un ligamento de alma por mucho tiempo que conviví con una persona. Pues son producto del alma. Entonces, estas personas hay que ayudarles para llevarles a que cancelen o corten ese ligamento de alma con estas personas para que puedan ser libres, tanto en lo emocional como en lo sexual. No hay otro, yo no encuentro otra manera. No encuentro otra manera. Es producto de decisiones personales. Comprendo. Las personas tienen que reconocer propiamente de ellas y tomar una decisión. Yo quiero ser libre de esto, sea lo que sea. Por más atado que esté, Y tomar una determinación. Tomar una decisión. Eso es lo más importante en una persona que quiere ser libre. Es tomar su propia decisión. Bueno, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una bendición haber compartido con ustedes. No, para nosotros también. En el libro de Efesios, quiero agregar algo más, nada más. En el libro de Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. Pero la buena noticia es de que Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo único a morir, a ser libre, a hacerte libre a ti, a perdonar tus pecados y a hacerte sano. Lo dice la palabra de Dios. Esa es la buena noticia. Entonces, lo invito para que usted acepte a Jesús como su Señor, su Salvador, y acepte, como decía el pastor,
de que reconocer de que estamos mal, que estamos pecando ante los ojos de Dios y aceptar de que Él venga a gobernar nuestra vida y convertirnos en los hijos de Dios. Así es. Así que, pastor, muchas gracias. Ha sido un gusto desarrollar Para mí este ha tema sido una con bendición haber estado con ustedes. Sí. Hasta luego. Otra área que estamos desarrollando es en el habla. Ahí también podemos llegar a ser esclavos. Es tan importante revisarnos porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces bendecimos o no bendecimos a las personas que están a nuestro lado. En nuestra forma de hablar se ve si tenemos chismes, si hay rebeldía en nuestro corazón. Y a veces es difícil de controlar. Pero ¿cómo podemos llegar a ser libres de eso? Inicialmente permitiéndole a Jesús que entre en nuestro corazón. Ahí todo empieza a cambiar. Claro, así es, no solo nos atamos por lo que decimos, sino también por lo que vemos. Si yo a ti te pregunto si podrías dejar hoy la pornografía, ¿lo harías? ¿Podrías dejarlo y olvidarlo para el día de mañana? Si no puedes hacerlo, es que ya eres adicto a ella. Y quiero decirte que eso te desvirtúa en tu propia sexualidad. Pierdes tu identidad como persona sexual y a la hora de llegar a casarte, nunca te vas a sentir satisfecho. Va a traer problemas maritales a tu vida y nunca vas a estar feliz. Así que te invitamos a que puedas evitar esas ocasiones, tomando primeramente esa decisión. Hola, ¿qué tal? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, que toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es claro que somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Hebreos 4:12 también lo refuerza cuando dice que la palabra de Dios entra y penetra hasta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, los tuétanos. Y es precisamente en el alma donde están las emociones. Emociones que Dios nos ha permitido experimentar, como el amor, la alegría, el enojo, el miedo. Sin embargo, también Dios juntamente nos ha dado la capacidad de saber controlarlas, de poder controlarlas. Sin embargo, sucede que a lo largo de nuestra vida nos vemos expuestos a factores que influyen en cómo son dirigidas esas emociones. Dios nos enseña que debemos expresar las emociones. Eso es sano para nosotros, con las personas con las que nos relacionamos, tal y como enseña Hebreos 12:15, cuando dice: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, dejando que brote una raíz de amargura y esto cause dificultades. O cuando menciona en Efesios 4:26 que podemos enojarnos pero no pecar, ni permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Las emociones deben ser controladas por el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué área estás alimentando más? ¿Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu? La palabra de Dios dice en Romanos 8:13 que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Por eso, debemos alimentar nuestro espíritu para no ser esclavos del alma y de la carne. Fuera de los templos y a la calle. ¿Dónde está el que sufre? Esclavos de la sexualidad, la mente, del habla, así como de las adicciones fue nuestro tema de hoy. Esperamos que te haya sido de provecho y que seas libre y que te mantengas. Yo no me quiero despedir, sino antes de decirte este versículo, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que estés bien. Chao. Chao.